Galicia tardorromana, que se publica en el año 2018. Es profesor ahora mismo de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo y como investigador ha publicado más de 50 artículos en revistas alemanas, italianas, francesas, españolas. Como arqueólogo ha dirigido más de un centenar de actuaciones, por ejemplo, ha estado en las excavaciones de Pompeya con la Universidad Complutense, y como escritor destacan sus trabajos de puesta en valor tanto de yacimientos como de monumentos y figuras importantes en la historia de Galicia, destacando por supuesto su libro de María Viñals, La mujer del porvenir, 7 vidas bajo la sombra de un castillo, que sale en el año 2019, y El castillo de Soutomaior, un lugar lleno de historias, que sale en el año 2020. También tiene algunos artículos en relación al castillo de Soutomaior, como el que publica en el año 2021, Interpretación de San Jorge y el dragón, una obra olvidada de Joaquín Sorolla en el castillo de Soutomaior, que salió en el Archivo Español de Arte y que fue también una contribución muy importante. Entonces, quiero dejarle la palabra a Diego. Estamos encantados de tenerte en Soutomaior y que nos puedas contar. Bueno, el encargo a ti era que hablaras un poco de esa transmisión familiar, pero tú habla de lo que tú quieras, que para eso estás hoy aquí, pero yo creo que era un poco lo que en tu libro se trabajaba de una manera que todavía no se había trabajado antes con esa profundidad, esa transmisión o esa ruptura de esa transmisión en la memoria familiar, en el caso de María Viñals. Bueno, un aplauso para Diego. Que no se ve, y también por haber reunido a todas las personas que nos han ilustrado a todos a la hora de hablar del castillo de Soutomaior y de María Viñals, y que hoy tenemos la ocasión pues, de compartir nuestras investigaciones y los datos que hemos obtenido, ¿no? Efectivamente, como dice Silvia, yo soy de otro mundo, yo me dedico al mundo romano, con lo cual hay que explicar un poco qué hace este pez fuera del agua. Es cierto que cuando Miguel dijo que él se dedicaba a la historia medieval, y también Silvia, pues ya me sentí un poco más tranquilo y dije, bueno, no soy el único que estoy un poco nadando fuera de mi terreno, ¿no? Bueno, he organizado esta exposición en 4 temas distintos, si me da tiempo, si no me cortáis. Uno va a ser el origen, por qué yo investigué esto, porque evidentemente alguien se estará preguntando si es un profesor de historia antigua y no de cristiano, ¿por qué llega hasta María Viñals? ¿Cuál es el motivo que le lleva a investigarla? Evidentemente todos sabemos de su importancia, pero también todos sabemos de su desconocimiento, sobre todo años atrás, ¿no? Luego voy a hablar de cuál fue mi objetivo con la publicación de ese libro sobre María Viñals, que debo decir que me ha dado más satisfacción que muchísimos trabajos que he escrito sobre historia antigua de Roma, y también explicaré por qué. Voy a hablar de la memoria familiar, ese tema que comentaba Silvia, que ella quería que me dedicara un poco a eso, porque considero que sí, que si hay algo que aporta mi libro en relación a las publicaciones anteriores es precisamente esa recopilación por obstinación, pero también por un golpe de fortuna de muchos elementos de esa memoria de la familia María Viñals que pude documentar. Y finalmente hablaré de los hallazgos sorprendentes. Uno lo acaba de mencionar Silvia, que fue el famoso fresco del castillo de Soutomaior de Joaquín Sorolla, y otro que tiene que ver con ese librito que tenéis ahí en color oscuro que lleva el título de Autographs. Bien, antes de nada me gustaría hacer una mención especial para Enrique Llulla. Es verdad que el seminario está muy bien estructurado, está muy bien organizado, pero se ha nombrado muy pocas veces a Enrique Llulla. Y yo creo que María Viñals, en la vida de María Viñals, Enrique Llulla marca un antes y después. Es decir, María Viñals es una persona antes, evidentemente, era una persona muy culta, muy preparada y con sus propias ideas, eso no lo voy a negar, pero también es una persona que se vio muy influenciada por la figura de Enrique Llulla, ¿no? Enrique Llulla, como bien se dijo hoy, se casó con ella en 1909, pero su amor venía de muy atrás, de bastante atrás, ¿no? De hecho, esa carta de San Petersburgo, de quédate en San Petersburgo y no vuelvas, es porque la relación con Enrique Llulla había empezado, entre otros motivos, ¿no? Me gustó recopilar esta frase porque cuando la vi en el almanaque del socialista en 1928 me gustó mucho. María Viñals, 3 años después de que se muriera su marido y muchos años después, cuando es un amor para toda la vida, eso se nota, ¿no? Eso se nota a través de las cartas, se nota a través de lo que leemos y se nota a través de este tipo de comentarios, ¿no? ¿Qué más diré?, dice María Viñals. En vida fue para muchos una interrogación, un enigma. Le temían inconscientemente e inconscientemente le combatían, porque adivinaban en él una fuerza, un oculto poder que les parecía una amenaza en este mundo de perpetua lucha, de combate por la existencia. Y así como muchos, desconociéndole, pero presintiendo su poder, inconscientemente le temían, otros igualmente, ingenuamente, lo admiraban, porque era una personalidad, una fuerza, y podía suscitar admiración o envidia, pero no podía pasar indiferente. Hoy no. El 6 de octubre
100 años de la muerte de Enrique Lluria. De hecho, en Cuba se le están tributando muchos homenajes. La doctora Marlene Fernández Arias está preparando un trabajo sobre Enrique Lluria para conmemorar lo que fue su figura y su importancia en el mundo de la medicina, y nosotros aquí estamos conmemorando a su mujer, que es María Viñas, ¿no? Pero más allá de la conferencia que va a haber después, yo también tenía que manifestar mi aprecio también por la figura de Enrique Lluria y no solo por María Viñas. Bueno, el origen de mi investigación en María Viñas es este que tenéis aquí, es el Castillo Sotomayor. El Castillo Sotomayor, que siempre ha estado recorriendo todas las conferencias. Ahora hemos visto un poco la importancia del Marqués de Armijo. Es cierto, como decía Silvia, que a la hora de comer hablamos de que sin el Marqués de Armijo posiblemente no tendríamos esta maravilla que tenemos aquí en Galicia y que tenemos aquí en Sotomayor, que es el castillo, ¿no? Yo estuve trabajando en la Diputación de Pontevedra entre los años 2015 y 2018, y cuando llegué aquí se me propuso desde el Servicio de Turismo si quería participar en la musealización del Castillo de Sotomayor. Como era una persona que me dedicaba sobre todo a la historia antigua, en aquel momento estaba excavando yacimientos arqueológicos como el Tecla, como el Lobre, como el Falso de Honor, etcétera, etcétera. En un determinado momento me propusieron esto. Y me dijeron, bueno, supongo que no te interesará porque tú eres de historia antigua. Y dije, bueno, a mí me interesa todo, esto del que contar. Entonces me empezaron a dar información. Yo en aquel momento no sabía absolutamente nada de María Viñas. En 2015, hace 10 años, yo no sabía absolutamente nada de María Viñas. Y ni de la historia del castillo, de reconocer, porque me dedicaba a la historia antigua y los especialistas tenemos ese defecto de dedicarnos a un objeto de investigación, cogerlo con todas nuestras fuerzas y cerrar un poco la vista hacia las demás cosas, ¿no? Error, craso error. Empecé a investigar el castillo y empecé a recoger información para un poco ilustrar lo que es la musealización actual que hay en el Castillo de Sotomayor, ¿no? Incluida esa sala de María Viñas. Con lo cual empezó esa labor de investigación y esa labor de conocer a todas las personas que hasta la fecha habían investigado esa figura de María Viñas y el Castillo de Sotomayor, ¿no? Ello me lleva a hablar evidentemente de toda la biografía, como cualquier investigador. Cuando tú vas a dedicarte a estudiar un objeto de estudio, tienes que empezar a ver toda la información, fuentes, bibliografía y demás que existen, ¿no? Entonces, evidentemente, empecé por el castillo de Marquesa de Mos en Sotomayor, que en aquel momento me sorprendió, pero era prácticamente la única obra sobre el castillo de Mos que había escrito una mujer en el año 1904, cosa que ya me llamó la atención. Aún por encima, leyendo ese libro, me pareció estupendo, más allá de las críticas que se comentaron hoy. Era un libro muy bueno, de una persona de una gran erudición y que se fijaba en la arqueología, en la heráldica, en la arquitectura, en la historia, absolutamente en todo, ¿no? Con lo cual ahí ya fue mi primer contacto con María Viñas, y todo el mundo que empieza a leer algo sobre María Viñas acaba hechizado, voy a usar esa palabra, por su figura, ¿no? Nos pasa a todos los que estamos aquí seguramente. Había un libro sobre el Castillo de Sotomayor editado por la Diputación de Pontevedra, pero desde el punto de vista histórico, esto no es una crítica, es la realidad, era más un antes y un después de la reforma que había hecho la Diputación de Pontevedra, con lo cual a nivel histórico no aportaba demasiado. Había una serie de libros sobre Pedro Madruga, que como decía Silvia era la figura más estudiada, y luego había una obra inédita de Juan Barreiro, que era una persona que de Sotomayor, que nunca la llegó a publicar y que falleció antes de publicarla, pero que su familia tuvo a bien dejarme esos libros que aportaban información interesante, sobre todo de la población de Sotomayor y algunos datos que tenían sobre la Marquesa de Ayer y sobre el propio castillo. Y luego estaban todas estas obras que tenéis aquí, que, como digo, es un placer porque al final todas las personas que aparecen aquí están hoy en el seminario, prácticamente, sin excepción. Me falta Ángeles Setama, a la que aprecio mucho, pero que no ha podido venir, ¿no? Entonces empecé por el libro del museo, de María Viñas a María de Lluria, y esa exposición del año 2017, que es un libro que, como bien decían sus autoras, no se conoce demasiado, desgraciadamente, porque desde el punto de vista académico no hay nada tan completo, ¿no? Está toda la información aquí recogida, con todas las fuentes, con todas las cartas, con todas las fotografías que entonces había. Sí he de decir que en el momento de ver ese libro hay una cosa que me llamó la atención sorprendentemente, y es que no había fotos de los hijos de María Viñas. Es una cosa que a mí me llamó la atención, evidentemente no las sabía porque no las tenía, pero me llamó la atención, ¿no? Incluso en la exposición, viendo fotos de María Viñas, de Marqués, etc., no había ninguna foto de los hijos de María Viñas, y esto es algo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Después existía ese libro de Philippot, que se dedicaba más un poco a hablar de, bueno, lo que a él le interesaba, por cierto, un par descanso, que era la figura de Cristóbal Colón, su relación con el Castillo de Sotomayor, y entonces analizaba una serie de objetos que podían haber pertenecido a Colón y cuál era la historia de estos objetos, cómo habían acabado en Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? El artículo de Silvia, que por entonces no la conocía todavía, y luego, bueno, una serie de trabajos, también ese dibujo de María Viñas, famoso, de Rosa Seri, ¿no? Que por cierto, le mando un abrazo muy fuerte desde aquí porque está muy enferma, la pobre, y a ver si se recupera pronto. Y bueno, una serie de artículos y de trabajos que trataban sobre numerosos aspectos de María Viñas, ¿no?
Evidentemente, consultaré toda la bibliografía existente y empecé, y no me avergüenza decirlo, a obsesionarme un poco con la figura de María Viñals, con lo cual empecé a contactar absolutamente con todos los archivos habidos y por haber, instituciones nacionales, internacionales, con todo lo que encontrara, como han hecho los otros investigadores, pero bueno, yo trataba de tirar de todos los hilos que ofrecían cada uno de esos libros, ¿no? También trataba de buscar, como se ha dicho durante el día, la ventaja que tenemos con respecto a investigadores de otros periodos, de tener esas hemerotecas digitales y que nos facilitan pues, la posibilidad de encontrar esa información, a pesar de que es un periodo que no es lo mismo tocar un papel que tocó el propio escritor, que luego el digital, evidentemente tiene sus ventajas también, poder consultarlo de esta manera, ¿no? Con lo cual empecé a revisar archivos de todo tipo, empecé a contactar con todas las personas, bueno, no con las personas no, porque la mayoría estaban muertas, pero con aquellos descendientes de aquellas personas que me aparecían mencionadas en cada uno de los documentos, en cada una de las cartas, en cada una de las noticias de prensa, bueno, absolutamente con todas, tirando de todos los hilos hasta el final, tratando de saber algo más sobre María Viñals, ¿no? Poco a poco empecé a realizar un árbol genealógico para un poco aclarar unas ideas, esto siempre es enormemente útil. Empecé a hablar con gente de Sotomayor, que por ejemplo la Marcelina Ocampo pues, tenía este joyero que decía que había pertenecido a la marquesa. Bueno, a revisar noticias, a revisar la correspondencia que está en el Museo de Pontevedra y luego hablar con muchísima gente que agradezco siempre y no voy a dejar de hacerlo nunca, que de forma desinteresada, tanto en Cuba como en España, pues ofrecieron informaciones sobre el castillo de Sotomayor y sobre la vida de María Viñals. Tanto tirando del libro La Misia Miranda, pues estuvimos viendo allí información en el museo dedicado a Miravidas, insisto, gente de Cuba, gente de aquí de Sotomayor, Juan, el gerente del castillo, que también me decía, habla con este, habla con el otro, habla con el más allá que tiene información, y yo como un loco, pues también me iba a hablar con todas estas personas tratando de buscar información, y debo decir que siempre da mucha satisfacción porque la gente cree que su testimonio no vale para nada, diciendo, yo no sé nada, pero como yo digo siempre, tu testimonio más el del otro, más la fuente histórica, más la otra, sí que vale, y nos sirven para tratar de rellenar o de terminar ese túnel de la historia del castillo de Sotomayor. Bien, la memoria familiar. Vamos a ver. Se comentó aquí que María Viñals había estado casada con Juan Nepomuceno Jordán de Urríes y Ruiz de Arana, que evidentemente era un matrimonio concertado, esto se ve perfectamente en la correspondencia desde el principio, y en un momento determinado conoce a Enrique Llulla, ¿no? Conoce a Enrique Llulla y, como digo, es el amor de su vida, para uno y para otro, porque Enrique Llulla también había estado casado con esa mujer que no sé si se ve de todo bien. Esto hay una forma de... Me voy a cargar algo. A ver, asistencia técnica, por favor. A ver, ¿qué me ahora no me acuerdo cuál era el botón. Es el botón rojo. No era difícil. Bueno, pues estaba casado con esa mujer que se llamaba Clara Irigoyen Ilán, que fallece en 1905. Y es verdad que María Viñals, con su primer matrimonio, solo tiene un hijo, Antonio Jordán de Urríes y Viñals, pero después, a través de este segundo matrimonio con Enrique Llulla, va a tener un hijo, que es Roger Llulla Viñals, y va a tener también una serie de hijastros a raíz del primer enlace de Enrique Llulla y de la Irureta Goyena, ¿no? Esos hijastros son Emilia Llulla, Irureta Goyena, Enrique Llulla, Irureta Goyena, que no aparece, pues está al otro lado del árbol, porque Enrique Llulla murió joven y luego se volvió a casar, Pilar Pineda, que era su mujer, y Teresa Llulla, Irureta Goyena. Es decir, eran 5 hijos, 2 que eran naturales de María Viñals y 3 que obtuvo por adopción, por decirlo de alguna manera, como madrastra, ¿no? Por eso mi libro se titula 7 vidas bajo la sombra de un castillo, porque María Viñals, Enrique Llulla y sus 5, esa prole de 5 hijos, ¿no? Bien, aquí pasó algo muy interesante. Os voy a contar brevemente cómo se gestó lo que yo considero un gran descubrimiento, porque arrojó luz sobre todo este tema, ¿no? Cuando hice la tesis doctoral en 2002, siempre hay cosas que se te quedan grabadas, y hay un libro, bueno, el típico libro que te compras cuando haces la tesis doctoral, ¿no? Cómo se hace una tesis doctoral, ¿no? En este caso, Umberto Eco, ¿no? En este libro, una frase que me quedó grabada es que Umberto Eco decía: cuando tú haces una tesis doctoral tienes que ver toda la bibliografía sobre el argumento que vas a tratar, sin desechar absolutamente nada. Y él contaba algunos ejemplos de personas que
se habían ido a un rastrillo de haber encontrado un libro sobre el tema que ellos trataban y al final, bueno, lo cojo, no lo cojo, lo cogían y resulta que en ese libro, que al final a lo mejor académicamente no era importante, encontraban una frase, una línea, algo que les resolvía, digamos, sus dudas metodológicas o sus dudas académicas, ¿no? Pero yo tenía esa frase en la cabeza siempre, me quedó grabada desde el año 2002, ¿no? Seguir hasta el final y coger cualquier obra, aunque pueda parecer insignificante, aunque pueda parecer que no es importante, aunque pueda parecer que académicamente no es riguroso. Con esa frase en la cabeza me fui al libro de Alfonso Filipo Acevedo, que no es por criticarlo, no es que no fuera riguroso, pero sí que es cierto que él trataba el tesoro, o la idea de Cristóbal Colón, la idea de todos esos objetos que podían haber pertenecido a Cristóbal Colón, que estaban en el Castillo de Sotomayor. Bueno, a mí era un tema, primero, con el que no concuerdo, la identidad de Pedro Manuel Cristóbal Colón, pero bueno, no quiero polémicas, vamos a hacer con María Viñas. Y luego empecé a leerlo y dije, bueno, y luego dije, Humberto Eco, acaba el libro. Y entonces seguí leyendo ese libro y llegó un momento en que había una frase que me quedó grabada desde el momento que leí este libro, otra frase que me quedó grabada, que fue, una pariente de Enrique Lluria, o una hija de Enrique Lluria, se fue a Portugal y conservaba cierta documentación familiar. Y a mí me quedó grabada esta información, esta idea de la información familiar. ¿Qué información familiar? ¿Quién era esa pariente que vivía en Portugal? Etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo esa idea de la información familiar, me fui al matrimonio de la hija, de Emilia Lluria. Emilia Lluria, esta hija de Enrique Lluria, se había casado con un cierto Jaus Hirgemann, de origen alemán, y se había ido a vivir a Portugal. Entonces, pedí evidentemente en la parroquia de turno el certificado de ese matrimonio, ¿no? Se había celebrado en 1919. ¿no? Me llegó el certificado a casa y empecé a leer. Y hice lo mismo que hago siempre. Cada nombre que iba buscando, buscar en internet, a ver si encontramos a alguien que esté relacionado, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí había un cierto Burmeister, entonces dije, voy a buscar Burmeister. Encontré a una cierta María Burmeister, que apareció a su teléfono. Yo en esto no me corto, comprendo la expresión, y escribí a esta María Burmeister. Y le dije, oye María Burmeister, soy Diego Piá, estoy investigando a María Viñas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de haber hecho muchísima investigación, puertas que se cerraban, etcétera, que parece que no iban a ningún sitio, de repente me llega un mensaje de esta María Burmeister que me dice, sí, mi prima Sofía tiene mucha información de esto, si quieres te doy su número. Y me quedé, bueno, pues vamos a seguir por ahí. Y evidentemente escribí a Sofía, no pasaron ni 30 segundos de que me llegara el mensaje, escribí a Sofía, que era esta chica que tenéis aquí. Sofía Sampaio, que sería o sea, Enrique Lluria era su tatarabuelo, y ella era, y Emilia Lluria, la hija de Enrique Lluria y Alberto Goyena, era su bisabuela. Vale, entonces Sofía me dijo, pues si quieres venir a Portugal, que yo tengo una caja aquí con recuerdos de mi abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí me fui, evidentemente, a Portugal, ¿no? Y aquí empieza la historia de la memoria familiar, ¿no? Allí empieza la historia, aquí tenemos a Emilia Lluria, ya cuando vivía en Portugal, con su madre Clara, y aquí empieza toda la historia de la documentación que yo encontré, ¿no? Abuela, Clara era la abuela de Sofía y Emilia Lluria era la madre, ¿no? Con lo cual aquí empezó toda la documentación que yo localicé y que me obligaron, a pesar de que era fuera del campo de investigación, cuando un investigador encuentra algo que cree que tiene que publicar, siente esa obligación, ¿no? Y yo sentía que tenía necesidad de publicar algo, insisto, porque si yo llego a este tema y resulta que hay un libro del Museo de Pontevedra en el que ya se cuenta toda la historia de María Viñas, de que hay artículos que ya cuentan su labor periodística, que se habla del feminismo, etcétera, escribir un libro no tiene ningún sentido, porque ya está todo contado, no hay ningún sentido. Pero afortunadamente estas fotografías y numerosa correspondencia me abrían la oportunidad de presentar algo que yo consideraba que debía publicar, ¿no? En primer lugar, la ventaja de haber podido poner rostro a todas esas personas que veíamos en las cartas. Todas esas personas que veíamos en las cartas pude ponerle rostro. Bueno, está la Clara Ireta Goyena, la primera mujer de Enrique Lluria. Este es el famoso cuadro que Joaquín Sorolla pintó de Enrique Lluria. Y aquí lo tenemos en la casa de sus dos nietas, de María Teresa y María Pili. Por cierto, María Pili era la persona que le había dicho a Philippot que María Viñas había fallecido en París entre 1940 y 1944, que todavía vivía hace 3 años, no lo sé ahora porque estaba encamada con Alzheimer, etc. Bueno, insisto, empezaron a aparecer fotos en el Castillo de Sotomayor, esta Emilia Lluria en la Galería de Damas,
Este es Enrique Llúria cerca de las Marías del Castillo. Estos son Roger y Antonio Jordán, bueno, Roger no, Roger. Este es Roger de pequeño y esta es María Teresa Llúria, que conocemos menos. Se mencionó antes, Marco creo que lo mencionó, cuando se comentó el diario de la Marina y la muerte de esta pequeña en Cuba durante la estancia de María Villas aquí, ¿no? Como veis, todo imágenes del Castillo de Sotomayor, imágenes de esta familia que vivió allí y que fue un aspecto en el que yo me quise centrar, ¿no? Ese aspecto de María Viñas, que insisto, estaba tratado de muchas perspectivas, pero su vida familiar yo creo que podía completarla con estas informaciones, con estas cartas, con estas fotografías que había logrado documentar, ¿no? Fijaos, además que estaba una cosa muy curiosa y que bueno, todos deberíamos hacer, y es que la Clara, esta chica, Clara, la hija de Emilia Llúria, la niña que tenemos aquí, la abuela de Sofía, había ido catalogando todas y cada una de las fotografías, es decir, detrás de todas las fotografías, de todos los marcos, con emoción, quitaba el marco, quitaba la fotografía, quitaba todo y veía escrito por Clara: este es Roger, este es Enrique, que nació en tal año y murió en tal año, este es el cuadro que Joaquín Sorolla pintó a Enrique Llúria, que estaba en casa, pero en casa de mi madre, pero que después tuve que vender durante la guerra y no sabemos a quién se vendió. Lo cual, la pista de ese cuadro, desgraciadamente, a día de hoy está totalmente perdida, ¿no? Pero todas las informaciones nos permitían identificar a los personajes. Toda esa labor que hizo la abuela de catalogar todas esas imágenes, que parecía un trabajo que algunos habrían dicho: abuela, ¿me parece tiempo eso?, etcétera, etcétera, hicieron posible que nosotros hoy podamos identificar a cada uno de los personajes de la familia de esta familia de María Villas, ¿no? Aquí tenemos algunas cartas, bueno, con algunos ejemplos de la información de Clara, con todos esos datos que aparecían detrás, una foto de Enrique Llúria con María Teresa y María Pilar, una foto de Pilar Pineda, la mujer de Enrique Llúria, y luego fotos también muy interesantes. Esta es una clínica Mayo de Rochester, donde aparece Enrique Llúria cuando fue allí a hacer una estancia o una beca, que fue allá a Cuba, y sabemos que visitó a María Villar cuando estaba en Cuba, ¿no? Otro dato que no se conocía por otras fuentes, ¿no? Con lo cual, insisto, muchísima información que me obligaron un poco a recuperar esa tradición familiar, y sentirme la obligación de recuperar esa tradición familiar. Me estoy centrando mucho en la figura de Sofía y de toda la información que me dio, pero hubo otras muchas personas que me facilitaron información y cartas que nos permitieron reconstruir esos episodios más duros de la vida de María Villar, ¿no? Aquí hemos hablado de María Villar con su gran cultura, con su gran visión política, una adelantada para su tiempo en muchos sentidos, pero fue una mujer que tuvo también tribulaciones muy serias en su vida, ¿no? Muy serias. De hecho, en la familia de Emilia Llúria y en la familia de Sofía, recuerdo María Villar es muy malo, es tremendamente malo. Y es algo que me llamó la atención. Pero a pesar de tener ese recuerdo malo, fueron todo facilidades a la hora de compartir la información, que es algo que me llenó el corazón, porque a pesar de ese recuerdo negativo, no tuvieron ningún problema en compartir toda la información desde el primer día, ¿no? De hecho, Sofía tenía que venir a Galicia y estuvo a punto de venir a ese acto, ¿no? Cosa que me hubiera gustado mucho, ¿no? Pero al final no pudo venir, ¿no? Con lo cual, reconstruimos esos aspectos, digamos, más complejos de la vida de María Viñas, en los que yo tampoco me quise centrar demasiado en mi libro, porque suponía un poco, bueno, no voy a decir empañar la figura, porque en todas las vidas suceden estas tragedias, ¿no? Cuando murió Teresita Llúria en Cuba, cuando María Viñas no tenía dinero para sufragar los gastos, cuando se hicieron todas esas colectas para poder sufragar los gastos, se produjo una ruptura radical entre María Viñas y la otra parte de la familia. Porque su marido, que era Enrique Llúria, había muerto en 1925 y a partir de ahí existió una ruptura muy seria con el resto de la familia, ¿no? Porque si no, nos explicaría que María Viñas se hubiera acabado evidentemente en la pobreza, si tenía buena relación con esa parte de la familia. Emilia Llúria vivió perfectamente en Oporto muchísimos años, además estuve en su casa, y Antonio Jordán de Ries y Villar, el hijo del primer matrimonio, trabajaba en la tienda de motos en Detroit. Si la relación familiar hubiera sido buena, que no hubiera pasado todas esas penurias, ¿no? Entonces hubo ahí una ruptura muy grande. En el caso de la familia política, esa ruptura se produjo por la muerte de Teresita, ¿no? Yo he leído cartas muy duras en las que se hablaba de que tenía que regresar Teresita a España, que no podía seguir en Cuba, y seguramente María Viñas no tenía los medios para hacer que regresara, o no era recomendable que regresara porque estaba muy enferma en el momento que María Teresa Llúria se acabó, ¿no? Se acabó la relación familiar. Todo ese tipo de relaciones se cortan, y eso explica también que viviera después en la miseria, ¿no?
cual yo siempre he dicho que la labor de María Viñals en defensa de la educación de las mujeres, en defensa del feminismo, en defensa de todas esas ideas vanguardistas, es todavía más importante y se pone más de manifiesto teniendo en cuenta las tragedias que tuvo en su vida, ¿no? Y no dejó de defenderlas incluso después de todas estas tragedias, ¿no? Ese famoso, como llamo yo, el de Kenny Morridis, ¿no? En 8 años en los que muere su marido, muere Teresita, muere Roger, muere Enrique, o sea, mueren prácticamente todos, ¿no? En 8 años. Y a pesar de todas esas tragedias, ella siguió defendiendo sus ideales hasta el final, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo que pone, el estudiar su vida y sus propias vicisitudes pone en valor todavía más esa labor que realizó, ¿no? Y esas ideas que ella tenía y cómo las defendió hasta el final. Bueno, dos hallazgos sorprendentes. El primero, este libro que conservaba la familia de Sofía, ese librito en pasta negra, ese libro de autographs que una amiga, Mercedes Pérez Trigo, que vivía en Vigo, en el tercio de afuera, le regaló a Emilia Lluria. Este libro se lo regaló en 1914, ¿no? Y era un libro que a lo mejor en aquel momento no se consideraba especialmente importante, era un libro para recopilar sus recuerdos, firmas de personas, etc., ¿no? Pero este libro nos permite reconstruir lo que pasa en el Castillo de Sotomayor entre 1914 y 1916, es decir, todas las personas que pasaron por el castillo entre 1914 y 1916 firmaron en ese libro. Entonces, aquí tenemos un dibujo inédito de Castelao, en ese librito. Aquí tenemos firmas de muchísima gente, son 75 personas las que aparecen en este autograph. Aparece Joaquín Sorolla, evidentemente, aparece Benlliure, aparecen, bueno, políticos, pintores, poetas, todo tipo de personas. Tenemos dibujos increíbles, ¿no? de Bismarck, como este que tenéis aquí, del canciller alemán, ¿no? Que además nos permite reconstruir un poco la historia del periodo. Tenemos algunos retratos más irónicos, ¿no? Usted dice algo así como esta es la cara que se queda todo el mundo cuando ve la belleza de Emilia Lluria. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Todo páginas y páginas en las que aparecen todos estos, bueno, muchos más, aquí son algunos de los más relevantes, ¿no? Pablo Iglesias, Joaquín Sorolla, Castelao, Jules Vedrines, el famoso aviador francés que estuvo en Vigo y estuvo en el Castillo de Sotomayor, invitado por la familia Lluria, ¿no? Con lo cual existe un hallazgo importantísimo que nos permite reconstruir la vida social del Castillo de Sotomayor entre 1914 y 1916, incluyendo, insisto, cosas como este Castelao totalmente inédito. Y todo esto gracias a investigar la vida de María Viñals, ¿no? Otro hallazgo importantísimo, lo mencionó antes Silvia. Esta es una historia que merecería casi una conferencia por sí sola, ¿no? Sabemos que María Viñals y Enrique Lluria eran muy amigos de Joaquín Sorolla, sabemos que Joaquín Sorolla estuvo en el Castillo de Sotomayor en diciembre del año 1910, sabemos que a María Viñals le gustaba muchísimo la mitología y la historia, en su libro El Castillo de Sotomayor habla de diferentes mitos y leyendas medievales, y teníamos este famoso fresco que a mí me fue enseñado por primera vez en esta fotografía en blanco y negro por la familia Hostos, que es una familia que a mí se habla muy poco, que también tuvo una gran importancia en el Castillo de Sotomayor, fue la última familia que tuvo el castillo antes de que se vendiera la Diputación de Pontevedra en el 83, y me enseñaron este fresco en una fotografía y me dijeron: oye Diego, ¿tú sabes si este fresco era de Joaquín Sorolla? Porque allí estaba la firma de Joaquín Sorolla y nos dijeron que no era de Joaquín Sorolla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente no podía quedarme ahí, tenía que ir hasta el final y ver qué pasaba con este fresco de Joaquín Sorolla, ¿no? Si era de Joaquín Sorolla, si no era de Joaquín Sorolla. Entonces empecé a descubrir, hablando con el arquitecto que había trabajado aquí de la Diputación de Pontevedra, que en un determinado momento, cuando se hizo la reforma, esto por cierto es San Jorge del Dragón, no sé si lo he dicho, ¿no? Una famosa leyenda, evidentemente, que aparece representada a través de la iconografía, cuadros, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la vez un arquitecto me dijo: sí, allá había un fresco, una pared que estaba muy deteriorada, y nosotros escribimos al Museo Sorolla de Madrid y le mandamos unas fotos. El Museo Sorolla nunca se personó, que por entonces era director, nunca se personó en Sotomayor, vio las fotografías y contestó, tengo la respuesta también, diciendo que era un fresco que parecía un típico paisaje italiano, que Sorolla no pintaba frescos, que el tipo de trazo no era el típico trazo de Sorolla, que la firma de Sorolla se había falsificado muchísimas veces y que seguramente no era un fresco, no era una obra de Sorolla, casi 100%, pero que en cualquier caso merecía la pena que fuera protegida como obra artística que era, ¿no? Según me dicen, esa obra no fue protegida, esa obra fue destruida durante la reforma, esta escalera ya no existe, se construyó una nueva, esto estaba en la pared, todo esto desapareció, pero yo seguía teniendo dudas. Es verdad que los argumentos artísticos parecían incontestables, pero también era verdad que teníamos la firma de Joaquín Sorolla, que tenía la idea de que a
María Viñas y Enrique Llúria, que le gustaban mucho estas leyendas medievales, que podíamos ubicar a Joaquín Sorolla en el Castillo de Sotomayor en diciembre de 1910, y luego llamarle instinto, llamarle como queráis, pero a mí esto no me acababa de convencer. Con lo cual seguí buscando, ¿no? En primer lugar me encontré esta obra de Vittore Carpaccio, que era un pintor italiano, y ahora no recuerdo en qué iglesia en la que se encuentra, y que evidentemente, cuando vi esta obra y vi la de Sotomayor, dije, esta obra depende de esta, porque, sobre todo porque esta creo que es del siglo XV, XVI, con lo cual esta obra depende de esta, ¿no? Esta obra, el que hizo esta obra la copió del libro de Vittore Carpaccio, ¿no? Entonces empecé a buscar si había alguna relación entre Vittore Carpaccio y María Viñas. Bueno, tuve en mis manos el libro que usó seguramente Sorolla para hacer este fresco. Ahora os diré por qué es Sorolla y yo estoy seguro. Tuve en mis manos ese libro, que además estaba plegado por esa página y que conservaba además uno de esos prestamistas que le dejó dinero a María Viñas cuando María Viñas tenía muchos problemas económicos antes de que vendiera el Castillo Sotomayor en subasta. Empezó a deshacerse de todo lo que tenía, de todas las propiedades. Y entre ellos una colección de artistas entre los cuales se encontraba el libro de Vittore Carpaccio. Otro indicio. Escribí una carta a Blanca Pons Sorolla, la nieta de Joaquín Sorolla, que es la máxima especialista en la obra de Joaquín Sorolla, del maestro valenciano, y ella me contestó un poco la línea del que había contestado el Museo Sorolla años atrás. Me decía que era muy difícil que esta obra fuera de Joaquín Sorolla, más allá de las pruebas históricas que había encontrado, precisamente porque no pintaba frescos, por el trazo y un largo etcétera, ¿no? Pero me dijo algo importante. Me dijo, de todas formas, pregunta si quieres el Museo Benlliure de Valencia, a ver si tienen algo de información. Evidentemente escribí al Museo Benlliure de Valencia, y allí ya cuando contacté por primera vez, en el primer correo electrónico que me mandan me dicen, de eso no sabemos nada, pero hay una carta que dice algo de Mos, algo así, que no somos capaces de transcribir. Si nos la puedes transcribir, yo, evidentemente mi corazón en ese momento batía muy deprisa. Le dije, sí, enviadme esa carta, por favor. Y me enviaron esa carta. Y en esa carta decía antes así de la dificultad, bueno, saben todos los que leen correspondencia, ¿no? Cuando se reutiliza el papel y escriben en varias direcciones sobre el papel, etcétera, etcétera. En ese cuadro decía, desde ahí no lo vais a poder ver, aquí tenemos la firma, esta es una foto de detalle que tenía la familia Hostos, interpretación se ve de San Jorge y el Dragón, y después aparecía J. Sorolla, ¿no? Y esta es una foto de Pepino Benlliure, ¿no? La carta esta que me dieron en el Museo Benlliure era una carta dirigida por Pepino Benlliure, de la familia Benlliure, como el escultor, a su madre. Y en esa carta empecé a leer, no sin dificultad, lo reconozco, pero al final aquí llegué a la gran frase que esto ya es para un investigador es como la máxima satisfacción posible. No hay mayor satisfacción posible que tengas una corazonada, sigas, tu instinto te haga seguir obstinadamente, el arte dice que no, Blanca Pons Sorolla dice que no, el museo decía que no, se destruyó. Bueno, yo seguí. Y llegué a esta frase, que no sé si sois capaces de ver. Ayudé a pintar un fresco a Sorolla en la pared del castillo y quedaron los del castillo muy contentos y amigos míos. Bueno, acto seguido que hice, escribí a Blanca Pons Sorolla. No por nada, sino porque ella es una especialista, estaba haciendo la obra razonada de Joaquín Sorolla y le dije, Blanca, tengo que decirte algo. Gracias por el consejo de hablar con el Museo Benlliure. Aquí hay una carta que dice que Pepino Benlliure ayudó a pintar, y además se lo dice a su madre. O sea, no se lo trae a su madre, ¿no? Y le dice que le ayudó a pintar ese fresco en el Castillo Sotomayor. Inmediatamente ella me dijo, pues Diego, te tengo que dar la razón. O sea, contra todo pronóstico, tengo que reconocer, no sé en qué proporción estará la mano de Sorolla ahí, porque yo siempre dije, proporción, yo creo que bastante, porque dice, ayudé a pintar. Sí. Ayudé a pintar. Bueno, evidentemente era el maestro, ¿no? Joaquín Sorolla, ¿no? Y me dio la razón. Y cuando se hizo una muestra sobre Joaquín Sorolla, pagada por el Museo Sorolla en la ciudad de La Coruña, titulada Sorolla en Galicia, la directora del museo me llamó y me pidió esta información. Hicieron un panel hablando de este fresco, de Sorolla como obra de Sorolla.
que es la máxima satisfacción posible, ¿no? Entonces, es un hallazgo que, insisto, estamos hablando de María Viñals, pero a través de María Viñals, de su amistad con Sorolla, de ella y de Julia, llegamos al conocimiento de un fresco que hoy habría sido pues, un elemento patrimonial de incalculable valor en el Castillo de Sotomayor. Imaginaros un fresco de Sorolla. Y además, bueno, por encima no pintaba frescos, ¿no? O sea, que imaginaros el valor. Bueno, me gustaría acabar con esta frase de las gracias a todo el mundo, de las gracias a Silvia, de las gracias a Aurora Marco, a Ángela Comesaña, a todas las personas que han trabajado en la figura de María Viñals, porque yo creo que hemos conseguido una cosa. María Viñals, en su libro El castillo del Marqués de Mos en Sotomayor, decía en 1904: no hay choza, por miserable que sea, en que la historia de los señores de Sotomayor no sirva de tema obligado en todas las edades. Yo creo que gracias a iniciativas como este seminario, no hay casa ahora en Sotomayor en la que la historia de María Viñals no sea tema obligado en todas las edades.